Es un dictamen construido sobre la base de proyectos de el Fujimorismo, Renovación Popular, APP, ¿no es cierto?, Avanza País, Perú Libre y Acción Popular. Esa coalición. Es decir, todos como que colaboran con un poquito de ideas, si cabe llamarlo de esa manera, para definir un nuevo marco normativo que básicamente busca sancionar y reprimir a las ONGs y eventualmente diluirlas o desaparecerlas. Estamos esta mañana con Carlos Rivera. Carlos, ¿cómo estás? César, un gusto de nuevamente conversar contigo. Mira, hay ciclos en los que aparecen temas que se repiten y a veces queremos entender su significado. Creo que eso no es correcto en el caso de las organizaciones no gubernamentales. Hubo una crisis hace algún tiempo provocada por un Congreso que de una u otra manera quería intervenirlas. Hubo una reacción muy fuerte de la comunidad internacional, la comunidad de cooperantes, Efectivamente. y el proyecto de ley paró, pero está nuevamente en la agenda. Tú representas a una organización no gubernamental, el IDL. ¿Qué está ocurriendo tal que este tema se comienza a convertir en recurrente? Mira, yo diría que para responder esa pregunta me parece que hay que hacer una evaluación más política del momento que estamos transitando desde hace un buen tiempo atrás, ¿no? O sea, el Congreso de la República, o más propiamente la coalición política que gobierna el Congreso, y creo que también tiene el poder en el Perú, ha definido una estrategia política de que hay que limpiar todo lo que sea disidencia, oposición, para llegar en las mejores condiciones a las elecciones del 26 o 25 eventualmente, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo, digamos, de un poco inhabilitar, denunciar constitucionalmente a todos los que creen que van a ser candidatos en esas elecciones. Y me parece que un segundo momento está qué instituciones o qué personajes, qué entidades pudieran tener un rol de denuncia, de cuestionamiento de esa suerte de status quo que están manteniendo o pretendiendo desarrollar, ¿no? Ahí tiene que ver mucho el tema de las ONGs, ¿no es cierto? El papel que hemos venido cumpliendo en los últimos 30, 40 años, básicamente ha sido un papel de no solamente de denuncia, sino de reclamar mejores condiciones en términos del Estado de Derecho, protección de derechos fundamentales, institucionalidad democrática o Estado de Derecho. Y creo que eso nos ha terminado de colocar en la lista como que de los enemigos que tienen que ser destruidos, diluidos, sacados del marco del funcionamiento de la sociedad peruana. Y me parece que eso es lo que más o menos tratamos de entender cuando revisamos el contenido del dictamen que ha hecho la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, ¿no? Que curiosamente, y eso daría un poco pie a lo que te digo, es un dictamen construido sobre la base de proyectos de el Fujimorismo, Renovación Popular, APP, ¿no es cierto?, Avanza País, Perú Libre y Acción Popular. Esa coalición. Es decir, todos como que colaboran con un poquito de ideas, si cabe llamarlo de esa manera, para definir un nuevo marco normativo que básicamente busca sancionar y reprimir a las ONGs y eventualmente diluirlas o desaparecerlas. Ese me parece que es un poco la explicación que queremos encontrar a un hecho de esa naturaleza, ¿no? ¿Y qué tan delimitada está esta, voy a llamarle guerra, ¿no? Digamos, aquí me suena mucho a una derivación del llamado discurso anticaviar, sí, que en Argentina tiene otra explicación, pero de una u otra forma recuerda al discurso contra la casta. Exacto. ¿No? Sí. Y a los discursos anti-woke en la América actual. Pero es organizaciones no gubernamentales, ONG, al final del día un anglicismo, ¿no? Sí. Son las organizaciones no gubernamentales un bloque homogéneo, compacto, representan algo en conjunto, están como a veces parece pretenderse desde quienes quieren intervenirlas alineadas a un solo plan estratégico con los mismos contenidos. No. ¿Qué hay en ese mundo actualmente? Difícilmente pensar que las ONG son como que un bloque monolítico que pensamos o tenemos una sola ideología. En realidad eso no es cierto. O sea, finalmente somos grupos de asociaciones civiles
sin fines de lucro, según la ley nacional, ¿no es cierto?, que nos hemos ido como que organizando y definiendo nuestros planes de acción y nuestros proyectos sobre la base de intereses, llamémoslo, institucionales, personales. Probablemente el elemento de conjunción que tengamos en buena parte de las ONGs, o capaz no tanto, creo que es un poco variar ciertas condiciones respecto de el estado de cosas de los derechos fundamentales de la gente. En el caso de las ONGs de derechos humanos me parece que la cosa está mucho más clara. Nuestro rol en la defensa de los derechos fundamentales de los últimos 40 años, me parece que ahí hay un registro más o menos evidente. Lo mismo en las ONGs, llamémoslo feministas, creo que tienen una agenda más o menos clara. Están otras ONGs que ahora se pueden llamar como ambientalistas, ¿no es cierto?, o las ONGs que han comenzado a tener un rol muy importante en el tema de políticas educativas o temas de género. O sea, se han ido definiendo como que determinados grupos de interés, me parece que eso es un término que un poco cabría. Que funciona. Por las funciones, por el rol, por el ámbito, por el tema que nos va convocando, pero no necesariamente eso ha significado que tengamos una misma ideología, un plan de acción o siquiera un proyecto político común. En realidad, ahí como que cada institución apunta a lograr ciertos objetivos que tienen que ver con sus planes institucionales. No estamos acá buscando ser una plataforma política de transformación que un candidato puede utilizar, eso de ninguna manera. En realidad, nunca ha ocurrido así. El IDL tiene 41 años, no hemos nunca sido parte de una perspectiva de esa naturaleza, pero además te diría capaz con cierta experiencia, nunca hemos visto que eso haya pretendido hacerse desde el mundo de las ONGs. Me parece que ahí ponerle ese calificativo de organizaciones no gubernamentales tiene más que ver con un tema básicamente administrativo en nuestra relación con el Estado que otra cosa, ¿no? Hay un mito, creo que mito cabe, que quiero plantearte, en el que quiero ver tu reacción. Tengo la impresión que cuando en ese tipo de debates, los debates en la promoción de ese tipo de intervenciones, se habla de ONGs, determinado público entiende automáticamente IDL o entiende a PRODE. Es probable, claro. Y digamos, hay cierta afiliación ideológica, diría, o en el sentido de ideada, ¿no?, entre ONGs y las ONGs de derechos humanos. Sí. El mercado, el mundo de las ONGs no tiene esa forma, ¿verdad? No, definitivamente, somos una y en el Perú deben haber unas 5.000 organizaciones no gubernamentales, ¿no es cierto? Y yo te diría, inclusive, en términos de los presupuestos, que es un tema que ahora tanto les interesa, las ONGs de derechos humanos no son las que están ni siquiera en media tabla. Digamos, hay organizaciones que manejan presupuestos mucho más importantes y que tienen que ver con ámbitos del desarrollo social o institucional, con el tema educativo, con el tema de la agricultura o promoción agropecuaria, la promoción de créditos, donde se maneja importantes cantidades de dinero. Hay una cosa que creo que no queda clara a quienes nos siguen, o acaso quede menos clara para los que no nos siguen. Las ONGs al final del día son asociaciones civiles. Sí, o sea, somos grupos de particulares que tenemos intereses comunes, que eso es lo que nos da la posibilidad de tener un plan de acción o un plan institucional de 1, 2, 3 años, pero somos asociaciones de particulares. De modo que si dos comunidades, Shipibo con IVAS, se asocian para desarrollar actividades de reforzamiento o respaldo a su producción artesanal, técnicamente son también una ONG. Sí, técnicamente sí. Con lo que en realidad Transparencia e IDEA, por ejemplo, dos asociaciones vinculadas a temas electorales, sí, observación y educación electoral, también son ONGs. Sin duda alguna. El vínculo de gente que decide hacer, digamos, algo que le interesa hacer, en términos de transformar algunas cosas o cambiar, ¿no es cierto? Eso te da, la ley te dice, oye, tú tienes que crear una asociación civil, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nos regimos por el mismo marco normativo. Probablemente lo que marca la diferencia, para volver a tu pregunta anterior respecto de las ONGs de derechos humanos, claro, sea capaz el protagonismo que hemos tenido, digamos, en un país que tiene gravísimos problemas de violación a los derechos humanos, ¿no es cierto? Y cuyos casos más emblemáticos
han cruzado, y yo creo que siguen cruzando la política nacional de una manera muy intensa, muy evidente, y capaz eso ha hecho que nos dé un protagonismo que no es que lo hayamos buscado, en realidad ha sido las circunstancias de la vida, llamémoslo así, que nos han colocado en un rol capaz protagónico, en un momento en el que el tema de los derechos humanos, o el tema de la lucha contra la corrupción, o de la defensa de la democracia, ha sido parte sustancial de la vida institucional en el Perú, ¿no? Pero voy a seguir tratando de llegar a los bordes. El Instituto de Estudios Peruanos, Por ejemplo, que se dedica básicamente a la investigación socioeconómico-histórica, Así es. social del Perú. Hace 60 años. Hace 60 años, Sí. que en su día tuvo como principal protagonista Julio Kotler, Así es. una de las mentes más brillantes de nuestra historia. Técnicamente, si somos rigurosos, es también Es una asociación ONG. civil, tiene el mismo régimen legal, ¿no es cierto? Y ahora va a tener los mismos riesgos que plantea el dictamen, porque hay unas cosas en realidad simplemente sorprendente que se le pretende dar a los funcionarios del APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, de Relaciones Exteriores, la facultad de hacer una lista de organizaciones no gubernamentales que hacen activismo político. Y definen activismo político como aquella entidad que hace acciones contra las políticas públicas del Estado. Contra las políticas Contra las públicas. políticas públicas del Estado. Y si el Estado no nos gusta, estoy pensando ahora, por ejemplo, Sí. en una campaña que hizo el gremio más importante del empresariado peruano, Confiep. Así es. Confiep respaldó una campaña pública para la defensa del mercado en momentos en los que sentían que el sistema político podía girar hacia opciones más pro Estado de las que les gustaban. Sí. Entonces, siendo una asociación civil, porque eso es Entiendo. el eso, gremio, la Confiep. la Confiep, con esta ley se le podría Sí, intervenir. en otro régimen, sí. Una pregunta adicional. Sí. El Instituto de Libertad y Democracia, que fundó el señor De Soto, Sí. al que no le gustaban las políticas proestatistas del tiempo de Alan García y que tenía un ideario basado en la defensa del mercado Así es. y de la economía liberal Así expresamente, es. estaría haciendo política. Sin duda alguna, oponiéndose a la política pública del Estado. Ese dato me parece que es absolutamente peligroso, digamos. Claro, la República Bolivariana de Venezuela lo suscribe, la dictadura de Daniel Ortega lo suscribe, el gobierno de Putin lo suscribe, pero no puedes tú, en un régimen que aparenta ser una democracia, pretender darle atribuciones a funcionarios del Poder Ejecutivo para que te hagan una lista, casi una lista negra, de organizaciones no gubernamentales que dice, oye, mira, no pueden oponerse a las políticas públicas del Estado para generar infracciones y luego sanciones. ¿Y por qué podría oponerse a las políticas públicas del Estado un partido político y no una asociación civil? Exactamente. Oye, ¿no te suena a que de alguna manera quienes están controlando las decisiones del Congreso se han olvidado que fueron oposición hace solo 2 años. 2 años y meses? Sí. 2 años exactamente, porque fue el 7 de Diciembre, de diciembre, estamos ¿no? Que grabando cambió el régimen. exactamente, Sí, en la sí. primera semana de diciembre. Sí, A, sí. a mí te confieso, me altera. Yo fui oposición del gobierno de Castillo, te consta. Totalmente, Hemos discutido mis posiciones totalmente, sí. muchas veces, y no todas te gustaron en su día, también Sí, hay que sí, decirlo. sí, sí, es cierto. Pero yo fui oposición del gobierno de Castillo. A mí no me gustaría que me digan que no puedo escribir. Bueno, justamente por eso es que estamos señalando que ese proyecto es un proyecto abiertamente inconstitucional, porque vulnera el derecho a participar en la política. Digamos, eso no es coto cerrado de los partidos o de los congresistas, es el derecho de todos. El derecho a asociarnos libremente. Ese tipo de cosas está afectando el proyecto. Pero tengo la impresión que esto va a ser aprobado casi al caballazo, ¿no? Pongámoslo de esta manera, por ejemplo. Yo me pongo, desde este programa lo hemos dicho además abiertamente, al modo en que el Ministerio del Interior está abordando los problemas de seguridad pública. Si yo junto a los vecinos del barrio en el que vivo, porque queremos hacer acciones alternas, en este programa hemos defendido el derecho de todas las personas, de los vecinos, a pedirle a los comisarios que los efectivos de la policía, los agentes de policía, salgan a las calles y las caminen, por ejemplo. Sí. Si hago una asociación para promover eso, y declaro que lo hago porque no me gusta la política del gobierno en materia de seguridad. Bueno, te vas a volver candidato, tu asociación, tú y tus vecinos, porque son personas en concreto que las conforman. Bueno,
candidatos a esa lista negra. ¿Y qué pasa con los frentes de defensa? También, los regionales. Sí, también van a pasar a una lista negra que no solamente se queda en el dato de la lista negra, sino eso va a habilitar la posibilidad de aplicarle infracciones. El 80% del dictamen es un incremento muy notorio de infracciones. Ahora se crean sanciones simples, muy graves y graves, que son la mayoría, ¿no es cierto? Se incrementan las sanciones que se pueden aplicar. Por lo tanto, es correcto cuando decimos el proyecto busca generar un marco de atribuciones para el APSI y para el Poder Ejecutivo en realidad absolutamente sancionatorio. Hace algún tiempo se discutió si debía prohibirse en el Perú que quienes circulan en motocicleta circulen en las lineales, Sí. juntos, 2 personas en una sola moto, hasta que alguien muy rápido notó que en la Amazonía la moto es el vehículo básico de transporte. Totalmente. Y que las familias circulan de 2, de 3, de 4, Sí. perros incluidos, Sí. y sin casco. De modo que la norma tuvo que notar que no estaba mirando el entorno. ¿Alguien se ha puesto a pensar en que las cámaras de comercio de este país son asociaciones civiles y por tanto son organizaciones no gubernamentales, se establecen sin fines de lucro, tienen por objeto defender los derechos de sus afiliados y eventualmente pueden protestar si el gobierno, por ejemplo, transita por senderos confusos en la delimitación de áreas territoriales de explotación agrícola o sobrecarga prohibiciones para el comercio en determinadas zonas protegidas? ¿Alguien se puso a pensar que esta ley también va contra las cooperativas de comercio, las cámaras de comercio? Mira, yo no tengo la impresión, tengo el absoluto convencimiento de que no han hecho esa reflexión. Y creo que no les interesa hacer esa reflexión, ¿no? Creo que la ley está siendo pensada para un grupo de ONGs, tipo IDL, APRODE, PROMSEX, ¿no es cierto? Pero entonces mejor pónganle el nombre a ustedes y así le dan derecho Sí, de claro, acción. pero lo grave de este asunto, capaz deberíamos concluir hoy, no le van a aplicar a ese tipo de gremios. Pero creo que cuando un Congreso formula una ley, no puede estar dejando puertas entreabiertas para la vulneración general de los derechos de la gente. Mira, si de algo ahí la cosa se vuelve, abres una compuerta que capaz después es muy complicado cerrar, ¿no? Te decía, si de algo me he quedado convencido en esto que dices tú de las compuertas, es que este gobierno no sabe medir, este Congreso, sí, no sabe medir colaterales. Absolutamente. Mira, toda esta quiebra que han producido con lo que era el electorado natural de un partido como Renovación Nacional, que antes fue Solidaridad Nacional, Así es. el gremio de transportistas de Lima, Sí. su público objetivo normal, se ha producido porque no se dieron cuenta que los cambios que introducían en las reglas sobre organizaciones criminales para favorecer a quienes tienen procesos por formarlas, alcanzaban a exponer a los gremios al sicariato. Sí. No se dieron cuenta. Un colateral no observado. Ahora han estado empujando, lo sabe, lo has comentado, un proyecto de ley que intenta prohibir la prisión, la detención preliminar. Así es. Y están pensando en sus detenciones preliminares. Es correcto. Pero sí. dejan expuestos a víctimas como, por ejemplo, víctimas de feminicidio, por ejemplo, ante ataques inminentes en los que la detención puede funcionar para protegerles. Sí. Yo creo que es una distancia. La política ha generado un ejercicio del poder absolutamente distante de lo que debería ser el único objetivo de la política, que es servir a la gente. ¿No es cierto? Y tenemos una acción política que sola y únicamente tiene como interés a lograr los intereses de los congresistas y nadie más, o de los líderes de su partido, pero nadie más. O sea, ese desfase que yo creo que está generando estos problemas que tú estás mostrando, que me parece son gravísimos, pero además creo que hay una resistencia por corregir esa circunstancia, ¿no es cierto? Pero acá en este tema de la ley de las organizaciones no gubernamentales me parece que no solamente hay un desinterés por gobernar por un bien común en un término muy, muy general, sino por afectar la actividad de algunas organizaciones que desde el Congreso son vistas como no solamente disidentes, como enemigos, y por lo tanto al enemigo como que hay que liquidarlo, ¿no? Es esto que acaba de decir muy fuerte, la eliminación de la disidencia. Sí. De modo que el interés en esta ley tendría la misma línea de flotación que el que ha tenido la organización de la policía en contra
de manifestaciones. Sí. Entonces esto es contra protestas y contra También, focos claro, de reflexión de oposición. Claro, claro. Creo que hay una cosa, por ejemplo, que sí va a ser afectada, o sí apunta a ser afectada, que son los medios independientes, los medios de comunicación independientes. No solo me refiero a IDL Reporteros, que es una suerte de equipo del Instituto de Defensa Legal. Me refiero al Foco, ¿no es cierto? Me refiero a Ojo Público, me refiero a Epicentro. Es decir, son de los más importantes medios de comunicación, de periodismo de investigación independientes, que van a ser afectados directamente, porque su chamba es cuestionar justamente las políticas del Estado y van a ser los candidatos número 1, 2 o 3 para ser considerados en esta lista negra, ¿no? Con lo que aquí no solo se está atacando, lo has remarcado, el derecho de disidencia, sí, que corresponde a la libertad de pensamiento. Totalmente, ¿no? Sino el derecho de asociación. También. Lo hemos dicho hasta en los barrios, sí, ¿no? Cámaras de comercio y demás, sino además la libertad de investigación y expresión. Está muy seriamente amenazada, ¿no? A mí me parece muy difícil, Carlos, lo confieso, que dos estrategias defensivas se repitan, ¿no? La anterior vez que se desarrolló esta discusión, la comunidad de cooperantes reaccionó muy fuertemente. Así es. Para pararla. Probablemente ahora de una u otra manera reaccionen también. Pero si este es el segundo intento, habrá uno tercero. ¿Cómo visualizas tú puede ponerse punto final a esta cadena de ataques? Mira, es un escenario complejo, ¿no es cierto? Y es difícil, por lo tanto, la respuesta, porque me parece que no hay una acción que pare esto, ¿no es cierto? No des impresión. Creo que sí, la comunidad internacional va a tener un rol, yo supongo que protagónico, como siempre lo ha tenido en el caso de Perú. No necesariamente, como tú bien dices, repita lo mismo del mes de junio, no necesariamente. Capaz ya sea el momento de estar comenzando a evaluar acciones legales o acciones constitucionales o recurrir al sistema interamericano, digamos. Creo que va a tener que haber una suerte de abanico de alternativas que sepan responder, ojalá eficazmente, una decisión de esta naturaleza, ¿no? Porque yo tengo la certeza de que la norma, más allá de lo que eventualmente en el curso de esta semana digan los representantes de la cooperación internacional, va a ser una norma que se va a aprobar en el Congreso de la República, ¿no? Y hay que reaccionar ya un poco sobre las consecuencias que pueda tener eso de manera inmediata, ¿no? Tomemos nota. No se trata entonces de un ataque focalizado solo hacia algunos elegidos por quienes controlan el Congreso. Este es un ataque que pone en riesgo nuestro derecho, el de todos y todas, a asociarnos, a oponernos, a no estar de acuerdo. Muchas gracias, Carlos, por esta conversación. A ti, César, de verdad, un gusto.